¿Alguna vez te has preguntado, Dios, cuándo llegará mi victoria? ¿Cuándo veré mi milagro? Y no sé tú, pero has tenido esa sensación de que todos a tu alrededor están siendo bendecidos, como si estuvieran siendo elevados, prosperando y avanzando, mientras tú sigues en el mismo lugar. Si te encuentras en un momento de soledad, te animo a que te detengas un instante. Deja de enfocarte en lo que no tienes. Deja de pensar en quién no está a tu lado. Y por un momento, concéntrate en lo que Dios podría estar intentando hacer, qué podría estar tratando de decirte, o para qué podría estar preparándote. Creo firmemente que, en ocasiones, nosotros mismos bloqueamos nuestras propias bendiciones por una serie de cosas que hacemos o incluso por las personas a las que nos aferramos. Una de las principales causas u obstáculos para experimentar una verdadera transformación es el miedo. El miedo paraliza. El miedo te hace retroceder cuando deberías avanzar. El miedo te susurra mentiras cuando Dios te está hablando verdades. Y si hay algo que caracteriza a muchos creyentes hoy en día, es que viven con más miedo que fe. El miedo es un enemigo silencioso, pero devastador. Te hace cuestionar las promesas de Dios, te hace dudar de su bondad, te hace preguntarte si realmente Él tiene el control. Y cuando el miedo se instala en tu corazón, es como un veneno que contamina tu relación con el Señor. No puedes experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios si vives constantemente aterrado por el Maná. En 2 Timoteo 17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo ves? El miedo no viene de Dios. Esa ansiedad que te paraliza, ese terror que te despierta a las 3 de la mañana, esa preocupación constante que carcome tu paz, eso no es de Dios. Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Pero el enemigo es maestro en sembrar miedo. Su objetivo es hacerte dudar del plan de Dios, de las promesas de Dios, del amor de Dios. El miedo te hace mirar tus circunstancias en lugar de mirar al creador de esas circunstancias. Te hace enfocarte en la tormenta en vez de en aquel que calma la tormenta. Y si nos hundimos en el miedo, si no nos aferramos a la fe, ¿cómo vamos a experimentar la alegría de las bendiciones de Dios? Mira, puede que el miedo sea precisamente lo que está bloqueando tu próximo milagro, porque le has puesto límites a Dios. Le has dicho, Dios, solo puedo confiar en ti si me muestras el camino completo. Entonces, quiero animarte a luchar. Vence el miedo a través de la fe. Cuando alimentas tu fe, el miedo se desvanece. Cuando nutres tu confianza en Dios, el terror pierde su poder. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Sumérgete en la palabra, llena tu mente con las promesas de Dios, y verás cómo el miedo se marchita como una planta sin agua. Además, las personas frecuentemente bloquean sus propias victorias porque intentan hacer las cosas a su manera. Como seres humanos, tendemos a querer controlar todo. Queremos tener el timón en nuestras manos. Queremos decidir el cuándo, el cómo y el dónde. Pero Dios no funciona así. Isaías 40:31 dice en su traducción ampliada, pero los que esperan en el Señor, los que le aguardan y depositan en él su esperanza, renovarán sus fuerzas y su poder. Se remontarán con alas como águilas que se elevan hacia el sol. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El problema de la espera es que significa que las cosas no están en nuestras manos. Esperar significa que no tenemos el control. Hay una sala de espera en el médico, hay una zona de espera en el aeropuerto. En esos lugares no tenemos voz, simplemente tenemos que esperar. Pero por alguna razón, cuando se trata de esperar en Dios, de alguna manera pensamos que podemos saltarnos el proceso. Creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera.
Entonces, en lugar de esperar que Dios nos dé la oportunidad correcta en el momento correcto, nos metemos en situaciones desastrosas simplemente porque no pudimos confiar en Dios mientras esperábamos. Lo mismo sucede con las relaciones. En lugar de orar y esperar por un hombre o una mujer que tema a Dios para casarnos, nos unimos con alguien que no comparte nuestra fe. Todo porque tenemos miedo de esperar y perder la oportunidad. Pero al hacer eso, estás bloqueando tu propia bendición. Hay una bendición en esperar en Dios, y creo que necesitamos aprender a esperar. Deja de ver la espera como algo pasivo y aburrido. No estás indefenso cuando esperas en el Seor. Al contrario, esperar significa estar en paz con el plan de Dios. Significa estar de acuerdo con su tiempo, y te darás cuenta de que nunca te beneficiarás a largo plazo si decides tomar las riendas de la situación. Sin embargo, aquellos que esperan en el Seor, aquellos que depositan su confianza y su fe en Él, sin duda verán la bondad de Dios manifestarse en sus vidas. Así que para todos los que estáis escuchando, venced el miedo en vuestras vidas, sumergiéndoos en la palabra de Dios. Mirad, hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios aisló a alguien para usarlo y transformarlo. Y quiero compartir con vosotros 3 casos poderosos que cambiarán vuestra perspectiva sobre el aislamiento. El primer caso que analizaremos es el de Elías. Elías fue un profeta poderoso que desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Llamó fuego del cielo. Demostró que Jehová es el único Dios verdadero. Pero después de esta gran victoria, algo inesperado sucedió. La reina Jezabel amenazó su vida, y Elías huyó al desierto. En 1 Reyes 194 dice, él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Seor, quita mi vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Mirad esto, un hombre que acababa de experimentar un milagro poderoso, ahora está pidiendo morir. ¿Por qué? Porque estaba solo, agotado y desanimado. Pero Dios no abandonó a Elías. En su momento de mayor aislamiento y desesperación, Dios le envió un ángel con comida y agua. Y después, en 1 Reyes 1912, sucedió algo extraordinario, y él le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante del Seor». Y he aquí que el Seor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peas delante del Seor. Pero el Seor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto, pero el Seor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Seor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Lo veis? Dios se reveló a Elías no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro suave. Y esto solo pudo suceder en el aislamiento. Elías necesitaba estar solo, lejos del ruido y del caos, para poder escuchar la voz de Dios con claridad. A veces, Dios nos aísla no para castigarnos, sino para hablarnos de una manera que nunca podríamos escuchar en medio del bullicio de la vida. El segundo caso es el de Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Cristo en el camino a Damasco. Una luz del cielo lo cegó y escuchó la voz de Jesús. Pero después de este encuentro dramático, ¿sabéis qué hizo Pablo? Desapareció. Gálatas 1:718 nos dice, «Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén». 3 años. Pablo pasó 3 años en Arabia, aislado, separado de los demás apóstoles. ¿Qué estaba haciendo allí? No lo sabemos con exactitud, pero podemos estar seguros de que Dios lo estaba preparando, lo estaba moldeando, lo estaba transformando de Saulo, el perseguidor, a Pablo, el apóstol. Ese tiempo de aislamiento no fue desperdiciado, fue esencial, porque cuando Pablo salió de ese desierto, salió con una revelación tan profunda del Evangelio que cambió el mundo.
Escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Plantó iglesias por todo el mundo conocido. Pero todo comenzó con un periodo de aislamiento donde Dios pudo trabajar en él sin distracciones. ¿Veis el patrón? Dios usa el aislamiento como un horno donde nos refina, como un taller donde nos moldea, como una escuela donde nos ensea. Y sí, puede ser doloroso, puede ser solitario, pero es absolutamente necesario si queremos ser usados poderosamente por Dios. El tercer caso que quiero destacar es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. Durante 12 años, esta mujer soportó una enfermedad terrible, sufrió mucho bajo el cuidado de muchos médicos y gastó todo lo que tenía, agotó todas las posibilidades. Y sin embargo, en lugar de mejorar, empeoraba. Pero aquí está lo crucial debido a su condición. Esta mujer era considerada impura según la ley judía. Esto significaba que estaba aislada de la sociedad. No podía entrar al templo, no podía tocar a nadie, no podía participar en las fiestas religiosas. Era una paria, excluida, separada. Durante 12 años vivió en un aislamiento forzado y doloroso. Esta mujer había agotado sus recursos. Sus amigos se habían marchado. No tenía a dónde ir. Pero entonces, un día, Jesús pasaba por su ciudad. Y Marcos 52:7-29 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y al instante, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Permitió Dios que esta mujer fuera aislada y excluida de la sociedad para demostrar su poder sanador? ¿Permitió Dios que esta mujer fuera vista como una paria por toda la comunidad, solo para mostrar que puede restaurar a cualquier persona, sin importar cuán imposible parezca la situación? Y aquí está lo poderoso cuando Jesús la sanó. No solo sanó su cuerpo. Marcos 534 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz y queda sana de tu azote. Jesús la llamó hija. La restauró no solo físicamente, sino también socialmente y espiritualmente. La devolvió a la comunidad. Le dio identidad. Le dio dignidad. ¿Y sabéis qué? Todo esto sucedió delante de una multitud. Su sanidad no fue privada, fue pública. Fue un testimonio para todos los que estaban allí. Y esto solo pudo suceder después de 12 años de aislamiento y sufrimiento. Ahora, pensad en vosotros y en lo que podéis estar atravesando. Puede ser doloroso, puede ser terriblemente solitario, pero, ¿y si, solo si, Dios ha permitido este periodo de aislamiento en vuestra vida? Porque Él sabe que la gente os está observando. Y cuando Él cambie vuestra situación, vuestro testimonio podrá ser visto y no solo escuchado. Recordad que hay un propósito en todo. Recordad que el aislamiento no sirve solo para causaros dolor, sino para prepararos para que Dios sea glorificado en vuestra vida. A veces Dios nos aparta, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque está preparando algo extraordinario. Mirad el ejemplo de Jesús mismo. Antes de comenzar su ministerio público, ¿qué hizo? Mateo 4:12 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús pasó 40 días aislado en el desierto. Fue un tiempo de ayuno, de oración, de preparación espiritual. Y después de ese tiempo de aislamiento, ¿qué sucedió? Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Lo veis? Entró al desierto como Jesús, pero salió en el poder del Espíritu. El aislamiento lo preparó para su ministerio. Lo fortaleció, lo equipó. Entonces, si Jesús mismo necesitó un tiempo de aislamiento antes de su ministerio, ¿cuánto más nosotros? No despreciéis los tiempos de soledad. No maldigáis los momentos en que sentís que estáis solos.
porque puede que Dios os esté preparando para algo que ni siquiera podéis imaginar. Pero déjame ser claro, el aislamiento de Dios no es lo mismo que el aislamiento autoimpuesto por el pecado o por decisiones equivocadas. Cuando Dios nos aísla, hay un propósito, hay una dirección, hay una transformación en proceso. Pero cuando nos aislamos por orgullo, por amargura, por pecado o por rechazo a la comunidad de creyentes, eso no es de Dios. La Biblia es clara en Hebreos 10, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nos llama a estar en comunidad. Pero hay temporadas específicas, donde Él nos aparta para trabajar en nosotros de una manera profunda e íntima. Así que, ¿cómo sabéis si estáis en un aislamiento divino o simplemente estáis huyendo? Aquí están las señales. Primero, en el aislamiento divino hay una paz inexplicable. A pesar de la soledad, hay una sensación de que Dios está cerca. Segundo, hay crecimiento espiritual. Estáis aprendiendo cosas nuevas sobre Dios y sobre vosotros mismos. Tercero, hay un propósito emergente. Comenzáis a ver hacia dónde Dios os está llevando. Pero si estáis aislados y sentís solo amargura, resentimiento, confusión sin dirección y no hay crecimiento espiritual, entonces probablemente no es un aislamiento divino. Es tiempo de buscar ayuda, de reconciliarse, de volver a la comunidad. Querido Señor Jesús, nosotros creemos en ti, Señor. Creemos que moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Creemos que estás sentado a la diestra de Dios Padre y que en tus manos están las llaves de la vida y de la muerte. Rey Jesús, creemos que al oír tu nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. La Biblia, en Hechos 16, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creemos en ti, Señor Jesús. Tú puedes traer unidad a nuestros hogares. Tú tienes el poder de traer paz a nuestras familias. Creemos, Señor, que puedes sanar cualquier matrimonio en crisis. Señor Jesús, creemos que puedes actuar en el corazón de cada miembro de nuestra familia. Señor, acércanos a ti. Danos corazones amorosos y corazones que perdonan. Querido Señor, nuestra oración hoy es que nos purifiques de toda incredulidad que hay en nuestros corazones. Límpianos de todo miedo. Ayúdanos a confiar en ti sin reservas. Libera nuestra fe de las cadenas del temor y del escepticismo. Rey Jesús, deja que tu Espíritu Santo fluya sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos guíe para andar en tu camino y en tu voluntad. Padre, deseamos tener una experiencia con el Espíritu Santo como la del día de Pentecostés. En Hechos 2 está escrito: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Señor, que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas como un viento impetuoso. Que el Espíritu Santo llene nuestros hogares. Tu palabra en Marcos 1617 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Que estas señales se hagan realidad en nuestras vidas, Rey Jesús. Que podamos echar fuera demonios en tu nombre y hablar en nuevas lenguas. Te alabo, Señor Jesús, porque tú eres grande y maravilloso. Que al vivir nuestras vidas, Padre, seamos agradables a ti. Que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo. Y Señor, oro para que vivamos vidas que dependan del Espíritu Santo, que podamos vivir en obediencia a sus consejos. Querido Señor, capacítanos para pelear la buena batalla de la fe. Padre Dios, en medio de los muchos desafíos que podemos enfrentar en esta vida,
Ayúdanos a ser fuertes y resilientes en la fe, jamás vacilando por causa del miedo o de la incredulidad. Pero Padre, por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a ser fuertes y firmes en la fe. Señor, sé exaltado. Alabamos tu santo nombre y te agradecemos por concedernos la fuerza para caminar en absoluta fe, porque sabemos que tú eres el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, y nosotros te servimos, te amamos y creemos en ti para todo lo que concierne a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en nuestro aislamiento tú estás con nosotros. Gracias, porque cuando nos sentimos solos, tú estás más cerca que nunca. Gracias porque estás usando este tiempo para transformarnos, para moldearnos, para prepararnos para algo grande. En el nombre poderoso e incomparable del Rey Jesús, oramos. Amén. 2. Dostentar novamente o. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Sonet 4. 5.